Luthier Juan Carlos Soto. Luthier es el nombre que se le da al constructor de instrumentos musicales. Tomado del francés y traducido al español, significa laudero o constructor de laúdes. Juan Carlos Soto radica en el cantón de Curridabat, en San José de Costa Rica. Ahí trabaja en su taller. Con una amplia experiencia y preparación vivida en la ciudad de Cremona, Italia, construye instrumentos contemporáneos y antiguos. Ser luthier es una profesión que conlleva conocimiento de técnica y cultura, estudio y dedicación. Yo me di cuenta que podía trabajar la madera cuando tenía 5 años. Porque en la escuela, antes de la escuela, en la preparatoria, la maestra le pidió a los niños que llevara cada uno un implemento para algo de carpintería. Y cuando estábamos todos allí, yo logré hacer un muñeco de madera como parte de las actividades de los niños. Y me fascinó, quedé encantado. Y desde niño siempre serruchos, clavos. Eso era todo algo espontáneo. Y mientras tanto, mis padres me pusieron a estudiar música en la Orquesta Sinfónica Juvenil de mi país. Entonces es muy fácil de entender que las dos cosas que se mezclan dan como resultado un constructor de instrumentos. Realmente para mí es un verdadero placer poder tocar un instrumento de la calidad de las guitarras de Juan Carlos Soto. Primero tiene una gran característica y es su sonido. Es un sonido de gran calidad, maravilloso. El timbre, la afinación. Cuesta mucho conseguir un instrumento que realmente afine en el 12º traste y más para arriba. Las guitarras de Juan Carlos tienen esa característica y esta en particular, además, desde el punto de vista ergonómico, es una guitarra que permite el manejo en ambas manos con gran suavidad en el instrumento. Uno puede acariciarlo, le hace más fácil a uno como ejecutante poder interpretar las obras. Y esas son características fundamentales. Es un arte lo que él realiza con sus instrumentos. Uno puede ver el acabado de la guitarra perfecto. Él lo entiende muy bien a uno, con las cosas que uno desea en la guitarra. Y
mi guitarra, yo me siento súper cómodo realmente con el trabajo que él ha logrado con este instrumento. Cuando tenía como unos 14 o 15 años, me rebelé contra el estudio formal de la música por razones de adolescentes y me dediqué a tocar instrumentos de música folclórica latinoamericana, específicamente charango, cuatro venezolano, arpa llanera, guitarra folclórica. Y yo me acuerdo que yo tenía muchas ganas de hacerme de otro charango. Y pues aquí no hay, en Costa Rica no hay. Entonces se me vino por pura curiosidad la gana de construirme uno. Se pudo sonar, pero quedó muy sencillo. Entonces, pero yo quedé fascinado de la experiencia. Entonces inmediatamente me puse a construir otros instrumentos, como un cuatro venezolano que sí funcionó por muchos años, funcionó muy bien. Allí toqué mucho tiempo. Me construí un arpa llanera, porque tuve la posibilidad de viajar a Venezuela. Vine y todavía me acuerdo, tenía 16 años, y vine de Venezuela y me puse a construir el arpa, y el arpa sonó y funcionó. Y aprendí a tocar arpa llanera en esa arpa que me construí. Ahí ya quedó bien definido mi destino y yo dije, yo quiero hacer esto. Me gusta la música, he crecido con la música, me gusta mucho la madera y la construcción de instrumentos, y ahí fue ya temprano, con 16 años yo decidí que esto era lo que yo quería hacer.
Actualmente la lista de espera para adquirir un instrumento de Juan Carlos es de 1 año. Ha vendido sus instrumentos en países como Alemania, Corea, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Italia, Japón, México, Puerto Rico y Suiza. Hasta la fecha, ha construido 150 instrumentos producidos en su taller, finalizando uno por mes. La educación promedio de un luthier en Italia, en la escuela donde yo estudié, es de 4 años. Si quiero una especialización, es 1 año más. Mi educación estaba prevista que fuera de 4 años y duró en un total, entre las prácticas y todo, 15 años de estadía en Italia. A mí me parece que es significativo que todos los instrumentos que yo construyo, que son de amplio espectro, desde una guitarra clásica hasta un instrumento de música barroca o de música renacentista, todos han sido colocados con músicos profesionales, y eso es muy importante. Para mí es un orgullo poder ofrecerle esta posibilidad a los músicos aquí en Latinoamérica. Esta guitarra tiene un par de características que yo quería que tuviera. La mayoría de guitarras, Juan Carlos le hacía una espada en esta parte de la cabeza. Entonces, pues yo le ofrecí un diseño que es de la espada de Santiago de Compostela, que particularmente yo la conocí y me gustaba mucho, entonces quería que estuviera en esta guitarra. Otra característica son las clavijas, que quería unas clavijas que tuvieran el botón negro, que son botones de ébano. Y bueno, quería un mango liviano. Particularmente esta guitarra resulta muy liviana y eso da mucha comodidad para tocar. El cansancio es menos con un instrumento de este tipo, y además es muy delgado y redondeado, lo que facilita que la mano izquierda tenga más comodidad. Dentro de la amplia gama de instrumentos construidos por Juan Carlos, existen laúdes renacentista de 6 órdenes, de 7 órdenes, de 8 órdenes, de 10 órdenes, el laúd barroco, archilaúd, tiorba, guitarra barroca tardía, guitarra romántica y guitarras clásicas. También ha construido arpa gótica, clavecines de un teclado, de 2 teclados modelo francés, vihuela de mano, viela o fídula, violines barrocos, violas de gamba, bajo y tenor. Cuando terminaron mis estudios, se terminó también la beca. Y entonces ya estaba yo allá en Italia, casado con una costarricense allá y con responsabilidades muy concretas. Ella estudiaba y uno recién graduado todavía no está preparado para el mercado. Y a pesar de que ella hacía mis violines, que eran buenos violines, no sabía bien dónde colocarlos, cómo colocarlos, estaba en las primeras armas. La cuestión es que dentro de lo que me tocó hacer de todo. Pero me tocó laquear muebles antiguos. Entonces eso fue muy constructivo en mi formación, porque todo lo que no me enseñaron en la escuela, lo aprendí en la calle.
el caso de Costa Rica, tener la posibilidad de contar con un constructor como Juan Carlos Soto es realmente un aporte muy importante para el país. Tenemos a alguien que construye magníficos instrumentos, pero que también nos ayuda a mantenerlos. Juan Carlos, en este sentido, ha construido guitarras, ha construido instrumentos de cuerda diferentes como violines, gambas, y también este instrumento, el chémbalo, con el que la Escuela de Artes Musicales enriqueció su corpus de instrumentos musicales. Es que uno puede pedir gustos a la hora de encargar un instrumento. No es lo mismo mandar a pedir un instrumento a otro país y esperar a que llegue, no sabemos qué, a tener una persona que puede cumplir con las expectativas que uno tiene en cuanto a calidad de sonido, en cuanto a distancias a veces en el instrumento. Así que realmente es muy bueno tener un constructor en el país. Para mí ha sido muy importante toda esa experiencia, todo ese entrelazar de elementos que le permiten a uno tener una visión completa. La vivencia es muy importante. Yo conozco excelentes constructores, pero que no han participado de esa vivencia. Es exactamente lo mismo que aprender pintura antigua a través de libros, o tener la posibilidad de verla, y más aún, tener la posibilidad de estar en talleres de restauradores. Ese es el seno del cual se nutre la verdadera cultura del taller. Este es un trabajo que estoy haciendo ahorita. Este es un laúd renacentista de 8 órdenes de cuerdas. Y esta es la rosa. Eso se hace todo a mano. Y este es un trabajo de rutina del taller. Entonces, todos los trabajos, por ejemplo, pues, ese es el nivel que se maneja normalmente aquí en el taller. Este es el caparazón. La coraza no es semicircular, sino que es cuadrada. Es decir, cuadrada es una curva irregular, dividida en gajos que también son irregulares. El cálculo de todo eso para que empate perfectamente, cuidando que no se desperdicie ninguno de los materiales preciosos, impone un trabajo intelectual. Entonces, no hay un trabajo fácil aquí. Es un trabajo, digamos, de desarrollo de ingeniería, es un trabajo de desarrollo de plásticas, de dibujo, aplicado en 3 dimensiones. Además tiene que tener conocimiento histórico. Yo encuentro que es un trabajo, más allá de difícil o no difícil, es un trabajo que recarga mucho aspecto cultural. En vez de ser un trabajo manual, es un trabajo de alto contenido cultural. Hay que manejar muchas áreas culturales para poder enfrentar seriamente un trabajo para un músico exigente. Cuando Juan Carlos y yo éramos todavía estudiantes en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, pues siempre estaba esa idea del laúd. Y bueno, yo me mandé a hacer un laúd aquí en Costa Rica, un laúd, bueno, tomado un poco de las iconografías, en fin. Mientras tanto, Juan Carlos ya se había ido para Italia, y en unas vacaciones se regresó con un laúd. Ese para mí era una maravilla, la primera vez que tenía un laúd normal en mis manos. Después pasó el tiempo, Juan Carlos y yo nos casamos, yo empecé a estudiar laúd en Italia, empecé a estudiar con un laúd prestado,
Y cuando llegó el momento de decir, bueno, me compro un laúd, ¿qué hago con el instrumento que necesito? Juan Carlos dijo, bueno, no hay problema, yo te lo hago. Y así fue, él me hizo el laúd, mis compañeros vieron el instrumento, mi profesor vio el instrumento, le agradó, y bueno, eso sirvió también para que él empezara a vender laúdes allá en Italia. En el año 99, mi esposa terminó su carrera. Ella es doctora en musicología. Yo ya era maestro liutayo, ese es el título que yo tengo. Además, constructor de guitarras, constructor de arcos, y ya tenía toda mi carrera bien forjada allá. Y surge una pregunta: ¿dónde nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Surgía un planteamiento moral, que era recordar la razón por la cual yo había ingresado a Italia. Y es que idealmente tenía que volver a Costa Rica para realizar la labor para la cual me había instruido en Italia. Varios amigos, incluso gente que me apreciaba, me dijeron: mira, puede ser difícil que vos tengas un reingreso en Costa Rica, porque no creemos que un constructor de instrumentos de música antigua pueda sobrevivir en un país latinoamericano. Por lo menos tal vez en un país más grande, como pueden ser nuestros hermanos mayores. Pero en Costa Rica era un reto. Pero igual yo me dije a mí mismo: mira, tenés que volver, porque si te dieron todo gratis antes de ir a Italia, dígase que en Costa Rica yo tuve gratis escuela, colegio, sinfónica juvenil, el instrumento me lo prestaron, y mis profesores eran extranjeros. Los profesores de violín, yo tuve una norteamericana, una señora de Estados Unidos, un francés era mi profesor de violín, y todo eso fue gratuito. Para un país que en ese momento exportaba frutas como banano y café, ese era un esfuerzo muy grande, y me parece que moralmente yo tenía que volver. Yo le encargué la construcción de este violonchelo a Juan Carlos en el año 1993. Él vivía en Italia en ese momento todavía, ya estaba en preparativos para venirse para Costa Rica. Me lo hizo en Italia, en la ciudad de Cremona, donde él vivía, y me lo trajo. Recuerdo que me lo enseñó sin barniz, ¿verdad? Lo trajo sin barniz de Italia y acá lo barnizó. Es una copia del modelo Piatti de Stradivari, que es un violonchelo muy conocido, muy valorado por los instrumentistas, y en lo personal pienso que su cualidad más valiosa es el hecho de que es de un sonido muy grande y muy potente, que yo creo que en cuanto a su capacidad de sonido y en cuanto a su timbre se ha fundido muy bien con mi personalidad. Este violín tiene una historia interesante. Todos los violines tienen historias interesantes. Este es un instrumento que un cliente me encargó que lo transforme como violín barroco. Y me encuentro durante el proceso de restauración
que una persona en el año 1919 ya lo había reparado, y eso es parte de la historia del instrumento. Todo eso hay que documentarlo porque todas las intervenciones a lo largo de la vida del instrumento forman parte del historial del mismo, y entonces todo tiene que ser muy bien documentado para que las futuras generaciones tengan la información de todos los procesos por los cuales ha pasado ese objeto, y entonces poder tener un criterio mucho mayor a la hora de evaluar las piezas antiguas. Aquí se ven restauraciones que hizo probablemente ese señor en 1919. Se ve que aquí había una rajadura y el señor puso este parchecito para evitar que se siguiera abriendo esa rajadura, y lo mismo hizo con estas otras rajaduras. Es posible que también la barra la haya hecho ese señor en 1919. Sin embargo, los daños siguieron adelante y aquí hay una nueva rajadura, que esta la tendré que reparar yo, y probablemente pondré una inscripción no tan grande, pero quedará también un rastro de la intervención que yo habré hecho.
he tenido un placer muy grande en encontrar que muchos instrumentos míos han sido utilizados para grabaciones de discos compactos. Música de Pierre Guedron, grabada por el maestro Paolo Cherici, un disco que ganó en el 98 un primer premio por discografía en Francia, premio Diapasón de Oro. En Italia se han grabado música de Vincenzo Galilei, el maestro Ugo Nastrucci y el maestro Massimo Lonardi, un disco de música de John Dowland grabado por el maestro Lonardi y música de Girolamo Frescobaldi. Han grabado también aquí en Costa Rica algunos discos. Manuel Montero grabó De Ida y Vuelta, un disco compacto de música flamenca con una guitarra flamenca de pino que yo le construí. El maestro Ramonet Rodríguez, una producción completa de obras costarricenses. La producción del disco fue costarricense y la guitarra costarricense hecha por este servidor. Y el grupo Ganassi, que ha grabado música del barroco colonial latinoamericano con una vihuela de mano y unas violas de gamba que yo he construido. Una tiorba que se utiliza actualmente en el grupo La Europa Galante, que dirige el maestro Fabio Biondi, y la toca el maestro Gian Giacomo Pinardi, que es un gran amigo mío. Tengo una guitarra clásica que tengo el placer de haber vendido al maestro Baltasar Benítez. Baltasar es un alumno directo de Andrés Segovia y fue durante muchos años el guitarrista de Astor Piazzolla, gran compositor argentino. Hay dos cosas que nutren esta actividad. La primera de ellas y la más importante es el amor. Sin ese elemento, usted no hace nada. Usted tiene que amar lo que hace y amar la gente que acude aquí con el deseo de un instrumento, el deseo de arte. Entonces, lo que usted tiene que tener por los instrumentos y por la gente es un cariño auténtico. Si no, mejor no hacer esto. Es uno de los ingredientes fundamentales. Y el tesón. Si usted quiere hacer algo que sea bonito, que sea elegante, tiene que dedicarle todo su empeño, tiene que dedicarle el cariño y nunca cansarse hasta obtener la calidad que se esperan de uno. Y todo lo que encierra un instrumento es un contenido de técnica, de arte y de amor.